La primera y única vez que tuve una relación fue hace más de 10 años. Yo solo era un chico sin dinero de noveno curso, me gastaba todo el dinero en mangas. Mi novia de entonces estaba en el club de baile tailandés. Tenía que practicar casi todos los días para preparar una actuación para un evento de puertas abiertas. Aquella vez iba a llevarla al cine, pero no apareció y más tarde me enteré que salía con un estudiante de 10º curso. La cita que había planeado se arruinó para siempre, así que no volví a tener una cita desde entonces, hasta ahora que Maggie y yo salimos juntos a un centro comercial. Esta es considerada mi primera cita oficial, a la edad de 27 años. Soy mucho más lento que los demás. Después de pasar varias horas en el centro comercial, salimos de allí cuando el cielo ya está oscuro. El reloj del auto dice que son casi las 8 de la noche. Me vuelvo para mirar al dueño del coche, que tiene la mirada fija en el camino, y luego sonrío al recordar la tarde que pasamos juntos. Comimos en un restaurante japonés. Mai pidió gyudon. Yo ya había comido, así que solo pedí algunos postres. Hablamos de cosas para conocernos mejor. Me habló de sus amigos de la universidad y le dije que esta era oficialmente mi primera cita. De repente puso una cara de sorpresa. ¿Nunca has tenido una relación? Tuve una, pero solo duró 3 semanas y me dejaron. Ni siquiera tuvimos tiempo de salir en una cita, así que esta es mi primera vez. Pincho el hielo en el postre mientras respondo. Mai sonríe ampliamente y toma mis manos. Parece que ahora tengo que hacer que esta cita sea impresionante. Después de comer, fuimos a ver una película. Iba a pagar las entradas y las palomitas de maíz, pero Mai me interrumpió y entregó al personal su tarjeta de crédito. Lo único que pude hacer fue recordar cuánto gastó para devolvérselo después. Durante toda la película, la mano de la persona a mi lado no se separó de la mía. Mai frotó su pulgar en mi piel, haciéndome sentir un cosquilleo. Acercó tanto su cara a la mía que no pude concentrarme en la película. Después de salir del cine, cenamos shabu shabu y compramos donas de Krispy Kreme de camino a casa. Me cogió de la mano todo el tiempo que estuvimos en el centro comercial, sin importarle que alguien mirara a 2 chicos tomados de la mano. Las variedades de identidades de género están más que aceptadas hoy en día, pero algunas personas todavía nos miran de forma extraña. A Mai no le importan estas cosas ni un poco, lo que me hace sentir cálido y seguro. Realmente me impresionó, como dijo que lo haría. Ya estamos cerca de mi condominio. Alargo la mano para quitarme el cinturón de seguridad. Entonces recuerdo que Mai me pidió que me quedara a dormir con él esta noche. Oh sí, me olvidé completamente de eso. Vamos a mi condominio, Mai dice después de aparcar el coche, y luego me quita la caja de donas de la mano para llevarlas. Lo sigo hasta el ascensor en silencio, mientras me siento nervioso por dentro. Los novios se quedan juntos por la noche. Sé muy bien lo que podría suceder. No estoy en el jardín de infantes. ¿Quieres ducharte primero? Mai me pregunta después de cerrar la puerta tras nosotros. Estoy luchando con las voces en mi cabeza, así que tardo en responder. Ve tú, yo quiero ver la televisión. Está bien. Entonces tomaré una ducha. Me besa suavemente la mejilla. Me acerco al sofá con la cabeza en las nubes. ¿Cómo se las arregla para hacerlo parecer todo tan natural? No hay ninguna incomodidad, a diferencia de mí, cuyo corazón casi ha dejado de latir muchas veces hoy. ¿Es así como lo hacen los chicos de hoy en día? ¿Es la diferencia entre generaciones o simplemente no estoy acostumbrado? Veo televisión solo porque dije que lo haría. Intento mantenerme relajado. He estado tanto tiempo solo que no sé cómo actuar. Creo que pronto me acostumbraré, pero lo que en realidad me preocupa es cómo va a ser esta noche. PJ, el dueño de la habitación dice con voz profunda. Me doy la vuelta, mi cara se pone roja en cuanto veo al chico que está allí, de pie con solo una toalla envuelta en la cintura. Mai me regala una sonrisa. Me entrega una de sus camisetas, unos pantalones y una toalla. Mi ropa es un poco grande para ti. Espero que esté bien. ¿Quieres ducharte ahora? Sí, iré ahora. Aparto la mirada de su cuerpo perfecto y tomo la ropa de su mano antes de correr al baño.
Suspiro con fuerza después de cerrar la puerta. ¿No sabe cómo ponerse la ropa antes de salir del baño para verme? Seguro que lo ha hecho intencionalmente. Este tipo es caliente como el cielo. Me froto la cara, el calor sobre ella no me abandona. No es la primera vez que veo a Mai así. Hace un tiempo, cuando se emborrachó tanto y tuve que arrastrarlo a su habitación, también lo vi así envuelto con solo una toalla. Pero entonces no sentí nada, aparte de estar celoso de su cuerpo perfecto. Pero ahora que lo vi solo por un segundo, mi corazón late como si quisiera salirse de mi pecho. ¿Por qué soy tan tímido? Me doy una ducha a toda prisa, esperando que el agua fría borre todos mis pensamientos desordenados. Me pongo su ropa, su camiseta es demasiado grande para mí, y sus pantalones son tan largos que me arrastran por el suelo. Tengo que levantarlo para poder caminar. Solo tardo unos 15 minutos en terminar de bañarme. Los otros 15 minutos son para prepararme antes de salir a verlo. Debo ser sincero, no estoy preparado para eso, pero hay una primera vez para todo, aunque he oído que la primera vez puede ser bastante dolorosa. Me quedo perdido en estos pensamientos, hasta que me doy cuenta de que no debería encerrarme así en el baño. Mai podría pensar que me he golpeado la cabeza y he muerto aquí. Así que finalmente salgo y lo encuentro ya vestido y viendo la televisión en el sofá. En cuanto oye abrirse la puerta del baño, se gira para mirarme. «Mi camiseta es demasiado grande para ti», dice después de observarme. «No soy pequeño, tú eres demasiado grande». Le impido que diga otra cosa al hablar primero. Mai se ríe. Me siento a su lado y apoyo su cabeza en mi regazo. «Está bien, soy demasiado grande, estoy de acuerdo con eso». Me mira con adoración. Me da tanta vergüenza que tengo que mirar a la televisión en vez de a él. «Eres muy bueno usando palabras dulces. ¿En cuántas relaciones has estado, eh?» Me burlo de él mirando la pantalla y levanto una mano para acariciar su pelo. «Solo 2», dice, y toma mi mano para jugar con ella. Levanto las cejas sin creérmelo. «¿De verdad?» «Fue cuando estaba en secundaria, nunca estuve con nadie en la universidad». «¿Y por qué rompieron?», pregunto sorprendido. Una persona como Mai es el sueño de cualquier chica, y él no se ve como un jugador tampoco. ¿Cómo es que su relación finalizó y él acabó conmigo? «Mi primera relación se terminó porque ella se mudó a otro país». «Oh, parece que las relaciones a distancia nunca funcionan». «Y mi segunda relación terminó porque no podíamos llevarnos bien. Se ponía celosa fácilmente. No pudimos entrar en la misma universidad y estuvo toda paranoica con mis nuevos amigos. No pude hacerla confiar en mí, así que rompimos», dice. Asiento con la cabeza. Los celos son la razón por la que muchas parejas rompen. Cuando Kim estaba en una relación con parejas fácilmente celosas, se cansó de que sus ex estuvieran paranoicas por todo. Así que ahora se quita de encima todos los problemas, no estando nunca en serio con nadie y convirtiéndose en un jugador, o teniendo solo una aventura de una noche. ¿Qué clase de solución es esa? «No soy una persona celosa, no te preocupes demasiado por eso», le digo a Mai. «No soy demasiado severo y sé que Mai no me hará daño. Si los dos somos sinceros, entonces no habrá problemas para estresarse y podremos superar cualquier cosa». «Pero quiero que te sientas posesivo conmigo», se ríe. Le froto el pelo. Es tan lindo que quiero estrujarlo. Luego regreso mi vista a la televisión. Después de un tiempo, mis ojos se vuelven lentamente pesados. Anoche no dormí mucho porque estaba demasiado estresado por el día de hoy, y hoy salimos durante la noche. Después de ducharme y sentir la fría brisa del aire acondicionado, estoy soñoliento. «¿Te sientes cansado?», pregunta Mai mientras se sienta. Asiento con la cabeza. «Sí, un poco». «Entonces vamos a la cama». Esas palabras me hacen sentir despierto de nuevo, como si acabara de beber una gran taza de café. Miro la cara sonriente de Mai. Parece inocente, pero también parece esconder algo en su interior. «Puedo dormir en el sofá». Sonrío torpemente, pero Mai sacude la cabeza y apaga la televisión. «Vamos a compartir la cama». Mai me agarra de la mano y me arrastra al dormitorio. Enciende la lámpara de noche cerca de la cabecera. La luz cálida hace que el ambiente de la habitación sea más relajado.
Miro a Mai, que se sienta en la cama y da unas palmaditas en el espacio que hay a su lado, llamándome para que me acerque. Me siento como si estuviera caminando hacia mi lecho de muerte o algo así. ¿Quieres que apague la lámpara?, me pregunta. Niego con la cabeza. No hace falta, digo, mientras me recuesto y me pongo la manta sobre el cuerpo. Me pregunto si debo acostarme de espaldas o de lado, de cara a Mai o dándole la espalda. ¿Por qué es tan complicado? Dudo un momento, pero finalmente me pongo de espaldas a él. ¿Das vueltas en la cama mientras duermes? La persona que está acostada a mi lado rompe el silencio. Bueno, a veces, digo. Entonces me estremezco cuando un pesado brazo me rodea la cintura. Supongo que tengo que abrazarte al dormir para que no te caigas de la cama, susurra Mai en voz baja. Se acerca hasta que nuestros cuerpos se tocan, mientras yo me quedo acostado ahí, sintiéndome congelado de nuevo. Puedo oír y sentir su cálido aliento, y luego tengo que cerrar los ojos con fuerza cuando me muerde suavemente la oreja, provocando escalofríos por todo mi cuerpo. ¿Tienes miedo?, me pregunta, notando lo quieto que estoy. No, respondo con voz aguda. Lo oigo reír por detrás. No voy a hacer nada si no te sientes preparado. Su respuesta desbloquea todas las tensiones en mí. Suspiro aliviado. No soy un anticuado ni nada por el estilo, pero hoy acabamos de hacernos novios. Creo que es demasiado pronto para hacerlo, y sé a ciencia cierta que va a suceder eso, así que necesito tiempo para prepararme antes de que suceda. Supongo que empezaré a pensar en eso en un par de meses. En realidad, me tienes miedo, ¿no?, dice Mai con tristeza. Bueno, mira cómo te comportas, ¿cómo no voy a estar paranoico? No te tengo miedo, solo que no me siento preparado, así que estoy un poco tenso. No me siento disgustado contigo ni nada de eso, le digo. Mai se ríe un poco y me abraza con más fuerza. No tienes que preocuparte por eso ni porque yo me sienta ansioso. No te quiero solo para esas cosas. ¿De verdad? Lo miro sorprendido. Bueno, lo deseo un poco. Ben es un cachorro astuto. Pero quiero que sea de forma natural, cuando los dos estemos preparados. Esta noche solo quiero abrazarte para dormir, así que no te asustes, ¿está bien? Su suave voz me calienta. Pongo mi mano en el brazo que me sostiene y murmuro. Gracias. No pasa nada, dice Mai. Sonrío para mis adentros. Buenas noches, PJ. Dulces sueños, Mai. Contigo en mis brazos así, apuesto que tendré los sueños más dulces, dice. Me río suavemente. Cierro los ojos lentamente. Parece que yo también voy a tener dulces sueños. La noche transcurrió tranquilamente. Mai cumplió su palabra de solo abrazarme para dormir, así que a la mañana siguiente sigo sin más o menos vivo o algo así, aunque estuve entretenido con mi cuello hasta que desperté. Se siente raro despertarse al lado de alguien en vez de estar solo como siempre, pero es el cambio que cura mi corazón, así que esto es lo que es tener un novio. Ayer fuimos al centro comercial, así que hoy, que es domingo, nos quedamos en la habitación, cocinando un desayuno sencillo. En realidad, Mai es quien cocina. Luego nos acostamos y vemos algunas películas. Es un fin de semana normal, pero muy extraordinario con este chico a mi lado. Es muy pegajoso. Donde quiera que vaya vendrá a abrazarme, a rodear mis hombros con sus brazos o a recostar su cabeza en mi regazo como un cachorro con su juguete favorito. Ahora que lo pienso, siempre ha sido así desde que estábamos en la oficina. Pero entonces se quedaba cerca sin tocarme. Creía que me veía como una persona que podía apoyarlo siempre, pero descubrí que quería dormir conmigo. Bien, entonces, mirando hacia atrás ahora, debería haber sido obvio que él estaba coqueteando conmigo, pero no noté nada en absoluto. Supongo que nunca podré ser detective en esta vida. Aoyama Sensei nunca me perdonará. Lo entendí todo mal. Todo el mundo puede llamarme estúpido, incluso les doy permiso. Pasó este domingo en la habitación de Mai, casi llegando a pasar la noche también porque mi novio me pide que me quede otra noche. Le digo sinceramente que tengo que lavar mi ropa, o si no me quedaré sin nada que ponerme mañana para el trabajo. Entonces me acompaña a mi condominio.
antes de darnos las buenas noches, se comporta como un cachorro abandonado, así que le doy un beso en la mejilla para devolverle la sonrisa, y por fin se siente lo suficientemente bien como para volver a casa. Al día siguiente me recoge y nos vamos juntos al trabajo. ¿Cómo dormiste anoche?, le pregunto apenas entro a su coche. No muy bien sin ti. Sonríe un poco, pero esos ojos intentan decirme algo, como que fui malo por no quedarme anoche. Dormías muy bien antes de esto. Pero ahora es diferente, ya sé que se siente mucho mejor dormir contigo a mi lado. Vuelvo a reírme de él. Después de pasar 2 días juntos como novios y ser quienes realmente somos, puedo ver que la personalidad de Mai es muy diferente de cómo actúa en la oficina. En el trabajo es educado y tiene buenos modales, y parece mucho más maduro que su edad, pero a solas se muestra tierno y necesitado, sin corresponder ni un ápice con el tamaño de su cuerpo. No es nada raro que las personas muestren personalidades diferentes, porque depende de con quién estén y dónde estén. Recuerdo que Mai me dijo que era el más joven de su familia, y que había una gran diferencia de edad entre él y su hermano mayor. Quizá por eso es tan pegajoso. Siendo alguien que tiene una hermana menor, eso hace que lo adore aún más. Cuando los veo así, me doy cuenta de que durante los meses que hemos pasado juntos, siempre lo vi como un interno. Ahora que tenemos una relación, supongo que me queda mucho por aprender de Mai, y a él por aprender de mí. A Mai le encanta el contacto físico, eso es algo nuevo que he aprendido. Todavía no me acostumbro, pero pienso cambiar eso. Tener a Mai como novio me hace sentir como si hubiera adoptado a un niño también. El tráfico del lunes por la mañana es todo lo horrible que puede ser, así que hoy llegamos un poco tarde. Cuando llegamos, todos ya están en la oficina. Oye, Mai, la última vez que nos vimos te vi muerto. Kim se ríe de Mai al instante. Mai solo sonríe un poco tímidamente y lo saluda. Kim le devuelve el saludo y cambia su atención hacia mí. Jade, ¿lo llevaste sano y salvo a su casa? No le hiciste nada raro cuando estaba dormido, ¿verdad? Yo no soy como tú, Kim, para hacer nada raro cuando alguien está dormido o, rayos, algo por el estilo. Respondo. Los ojos de Kim brillan de forma extraña. Yo no ataco a nadie cuando está durmiendo. Me gusta hacerlo con consentimiento. Kim se ríe, entonces oigo un largo suspiro frustrado de la persona que está a mi derecha. ¿Estás bien, Uea?, pregunto. Me mira y responde brevemente como siempre. Nariz congestionada. ¿Quieres un inhalador de hierbas?, le pregunto. Uea niega con la cabeza. Mira a Mai y se vuelve hacia mí. Acerca su silla a la mía y pregunta. Ya aclararon las cosas, ¿no? Sí, todo claro, respondo. Uea sonríe un poco y vuelve al trabajo. Yo cojo una botella vacía. Estoy a punto de ir a llenarla cuando una persona detrás de mí me la quita de las manos. Deja que yo lo haga. Mai se aleja mientras yo murmuro. Gracias. Oh, ¿servicio de material de novio solo para Jade? Fai y su equipo me miran fijamente. ¿Estás celosa? Me burlo de ella. Ella aparta la mirada de mí. Bueno, por supuesto, rara vez conseguimos un interno de calidad. Mai, ¿quieres unirte a nuestra empresa después de graduarte? Serás más que bienvenido, dice con una expresión seria en la cara. Mai se queda de pie con una sonrisa. Oh, vamos, hermana, deja que vaya a una gran empresa, dice Kim. Sí, ser diseñador gráfico aquí no lo llevará a ninguna parte. Que encuentre un lugar que se adapte a su potencial, digo sinceramente. Si Moncón estuviera aquí, no me atrevería a decirlo, ya que es el primo del director general, pero ahora que llega tarde, como siempre, puedo decir lo que pienso. Gracias a todos por ser generosos conmigo. Mai evita la conversación sin problemas. Me doy cuenta de que tampoco le he preguntado por esto. No conozco su decisión. Está bien si no te unes a nuestra compañía, pero no está bien si no formas parte de mi corazón, dice Fai, y se ríe mientras todos la abuchean. Oh, déjalo ir, pobre de él si se queda atrapado aquí. Gan se ríe tan fuerte que casi podría llorar. Fai le lanza una almohada para el cuello y mira furiosa a todos los que se ríen de ella. Oigan, ¿qué hay de malo en mí para que Mai no entre en mi corazón? Tu marido debería estar aquí, ¿no?, pregunta Kim. Yo separo el trabajo de las cosas personales.
Le hace un mohín a Kim y le guiña un ojo a Fai. ¿Qué dijiste? ¿Te has separado de tu esposo? Oh, vaya, qué chico tan suertudo. Kim sigue burlándose de ella, lo que hace que le lance otra mirada de muerte. Entonces, ¿estás interesado en entrar en mi corazón, Mai? Le pregunta de nuevo Fai. Miro a Mai con curiosidad, por saber cómo evitar a responderle. Siento mucho decir que no. Tu esposo se enfadaría conmigo. Sobrevive otra vez. Me río con los demás en la oficina hasta que decido devolver el trabajo. Pero entonces escucho a Mai decir, además, ya no estoy soltero. Probablemente no pueda compartir mi corazón con nadie más. Miro a Mai al instante. Me devuelve una sonrisa inocente. Mis oídos se ponen un poco rojos cuando escucho la voz de todos en la oficina, sorprendiéndose por esta noticia. ¿Qué? Tú estabas soltero cuando llegaste. ¿Cuándo cambió eso? Oh, qué pena. Oh, Dios mío, ¿quién es el afortunado? Grita Fai. Me llegan escalofríos hasta la espalda, pero aún así no consigo ocultar mi sonrisa. Yo gané esa lotería, hermana. Él es el afortunado. Mai me da unos golpecitos en el hombro mientras yo me estremezco. Oh, rayos, pensé que no iba a decir nada. Pero, en realidad, creo que yo soy el afortunado aquí, porque PJ me dio una oportunidad, dice Mai, con una voz suave que hace que mi corazón lata más fuerte. El silencio se apodera de la oficina durante un doloroso momento, hasta que oigo jadeos y vitoreos. Oh, rayos, lo sabía. Siempre pensé que PJ era inocente, grita Gan. Jade, eres malvado, añade Fai. El interno está a punto de irse y ahora perdemos a uno de nuestros empleados por él. Nuestra empresa está condenada. Baz se ríe. Incluso Baz tiene algo que decir también. Ni siquiera tengo una esposa todavía, pero me dejaste atrás y te convertiste en una esposa para Mai. Kim sacude la cabeza hacia mí. Cierto, Jade, ¿cómo pudiste hacer eso? Todos apoyan a Kim de inmediato. Mi cara se pone toda roja mientras oigo las burlas de todos los del departamento, que nos miran fijamente. Normalmente nunca me quedaría callado, dejando que todos se burlen de mí, pero ahora no sé qué decir. Yo solía ser el que lideraba las burlas cuando alguien de nuestro departamento tenía una relación. Rayos, el karma es real. Pueden dejar de burlarse de mí. Soy demasiado tímido incluso para moverme. «Felicidades», dice Uea con alegría. Me giro para verlo. Tiene una sonrisa suave en la cara, de las que se ven en los ojos también. Es algo muy raro de ver en esa cara. «Gracias», digo con toda sinceridad. Uea siempre me cubrió las espaldas, y ahora que todo el mundo me intimida tanto que no sé cómo actuar, sigue siendo un ángel. Sin embargo, no me siento agradecido más de 5 segundos cuando Uea me pone la mano en el hombro y me dice, «Me debes el almuerzo, te he ayudado mucho». Lo pagaré como agradecimiento. Mai, que es la causa de todas las burlas, me ayuda a esquivar esta bala. Uea asiente satisfecho y vuelve al trabajo, mientras yo me quedo sentado en shock. Kim siempre me acorrala, y Uea siempre se burla de mí con una cara de muerto. Rayos, mis amigos son tan buenos que podría llorar.